Vamos a ir a un texto que es muy llamativo. Incluso el texto que voy a pedirles que leamos es el texto usado por muchas personas para decir que Dios sí está de acuerdo con el aborto. ¿Quieren ver cuál es? Bueno, es el texto favorito de los que dicen, no, es que si ni siquiera Dios valora a un feto, entonces, ¿por qué se van a preocupar de ustedes por tanto? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Está en Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 25. Si están allí, digan conmigo, amén. Amén. Éxodo 21, 22 al 25, la Biblia dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, note esto, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Todos tomen asiento, tenga la amabilidad y diga conmigo reflexiones fundamentales. El texto de Éxodo 21, a partir del 12, habla de leyes sobre lo que la Biblia le llama actos de violencia, leyes sobre actos de violencia. Y entre esas leyes sobre actos de violencia, se habla de esas muertes por alevosía. Incluso esa palabra alevosía no se la inventaron en el argot de la jurisprudencia, sino que es realmente de origen bíblico. En el texto 14 dice que si alguien matare a otro con alevosía. Y a partir de ahí está una de las formas de entender el texto, aunque voy a ir mucho más allá. Resulta que el mismo texto habla claro, solamente que hay un grave error de traducción con la palabra abortare, y de allí parte el primer problema. No obstante, el mismo contexto y aún el mismo texto dice mucho, que los que no quieren prestarle atención al texto y solamente leerlo rápido, sin dilucidar, sin profundizar, sin entrar de lleno en él, pues fácilmente se van a confundir. Pero el texto declara en su contexto que lo que el Señor juzgaba era el matar con alevosía, es decir, a propósito, premeditadamente, con una intención insana. El primer aspecto que hay que analizar en Éxodo 21-22 es que habla de una pelea, de una riña. Dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer que estaba embarazada, la intención de ellos es lo que se juzga aquí, en primer lugar. Número uno, lo que el Señor está diciendo obviamente es que cuando hay una vida de por medio que se quite, entonces va a haber juicio bajo la ley del talión, porque este es el quinto mensaje ya, pero la ley del talión era sencillamente eso, pagar de la misma manera como alguien había, si alguien moría, mataba a espada debía ser muerto, es de la misma forma, era el código de la ley del talión. Pero algo que me llama la atención es que cuando alguien está en una riña, está hablando número uno de un acto de violencia que en primer lugar se daba hacia una mujer que estaba en estado de embarazo o encinta, pero note esto, estaba embarazada, pero algunos comentaristas y estudiosos bíblicos dicen que una de las cosas por las cuales hay que tener en cuenta este versículo 22 es porque la intención o el propósito de los de la riña no era matar al niño, es decir, en primer lugar no iban con la intención de matar al niño. La pelea era, incluso aquí habla de un asunto accidental, es decir, en el sentido de que están en pleito y en medio del pleito golpean a una mujer que está en embarazo, y aquí vienen varios detalles entonces que hay que tener en cuenta. Ese es un asunto muy interesante a tener en cuenta, y es que no había intención de matarlo, es decir, no iban con el propósito de asesinar a la criatura en particular. No obstante, de este mismo versículo
parten aquellos que pretenden, usando la Biblia, decir que Dios sí está de acuerdo con el aborto, o que por lo menos para Dios es más importante la vida de la madre que la vida de la criatura. Porque ellos entienden, primero por la mala interpretación y traducción del texto, la palabra abortare es el primer gran problema allí, y es que voy a demostrarle de varias formas que la traducción fue incorrecta, es decir, la palabra abortar no es la mejor traducción allí. Hay otras versiones de la Biblia que lo han traducido más exactamente conforme a el original. Y la forma de saberlo es haciendo rápidamente lo que se llama una exégesis textual, es decir, un análisis del texto yendo al original, qué palabra exactamente aparece en el idioma en lugar de abortare, por la cual, por lo menos en la versión Reina Valera, lo tradujeron, y lo que ha traído tanta confusión. Pero interesantemente, el mismo versículo da una clave, aún con la palabra abortare allí de por medio, y es que el texto dice, pero sin haber muerte, pero sin haber muerte. En otras palabras, ese texto en el original, realmente los que han estado en el Instituto Bíblico les hemos enseñado que la Biblia como tal, en su idioma original, no contiene todas las divisiones tal como aparecen allá, con las comas y tal como aparece. Es decir, es una forma de escritura corrida, empezando que comienza con otra lengua, en el caso del el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, con otras reglas gramaticales. Y algunos entienden que la expresión sin haber muerte no solamente se refiere a la mujer, sino también a la criatura. Es decir, si la criatura sale del vientre, pero sin haber muerte, lo que está diciendo, tanto de la mujer como de la criatura, solo se hacía un tipo de multa que debían pagar. No obstante, si había una vida de por medio que se perdía, si se moría la mamá, obviamente también se moría la criatura. Obviamente mataba de alguna manera a los dos, o si se mataba a la criatura, entonces también debía penarse. Es decir, el texto nunca, bajo ninguna circunstancia, está validando la muerte de una criatura, o por lo menos no está diciendo que la criatura y su vida es menos significativa que la de la madre. Ahora, escuche esto, aún las leyes humanas, les contaba en el anterior mensaje, cómo hay contradicción legal, incluso contradicción moral en normas en algunos países donde se ha legalizado el aborto por esta causa, y es porque una persona fue condenada en algunos de los estados en Estados Unidos por el hecho de que mató a una mujer en estado de embarazo, pero también tuvo que pagar los años de cárcel por el feto, le llamaron feticida o feticidio. Resulta que las mismas leyes que condenan a un hombre por lo que le llaman ellos feticidio, quitarle la vida a un bebito, aunque también mató a la mamá, ahora en este caso son las mismas leyes que no consideran como feticidio quitarle la vida a una criatura que está en el vientre de su madre, solo porque hay otra norma que legaliza el asesinato de una criatura inocente. Es decir, hay una contradicción de todos modos. Pero resulta que la Biblia jamás se contradice. Diga conmigo, Dios no se contradice. Ok, vamos entonces a analizarlo desde este punto de vista. En primer lugar, la palabra de donde se tradujo en esta versión abortare, realmente es la palabra que aparece en el diccionario Strong del diccionario bíblico de palabras hebreas y griegas 3318, y es la palabra yatzá. Y esa palabra yatzá tiene por lo menos tres significados. Número uno, sacar. Número dos, salir. Número tres, proceder o partir. Es decir, está diciendo que en realidad la mejor traducción del texto no sería si alguno riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte. De todos modos el texto lo está diciendo allí, pero el punto es que en lugar de traducir esta abortare, debería decir literalmente lo siguiente. Hay unas versiones que lo traducen con base a la palabra original griega, es decir, de esta forma: si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta
y o de ella saliere o procediere o partiere o sacaren a su criatura. Incluso la mejor traducción es si su hijo saliere o provocaren parto prematuro. Esa es en realidad la traducción correcta. Por eso el tema de las traducciones bíblicas es muy complejo. Para los traductores bíblicos es muy complejo porque una palabra solamente causa toda una polémica innecesaria, pero el punto es que hay varias versiones que lo traducen más acertadamente, de las cuales le mencionaré por lo menos unas 4 o 5. Una de ellas es la versión Biblia de Jerusalén. Cuando usted busca la Biblia de Jerusalén en Éxodo 21-22, lo traduce así, tan claro como el agua. Si unos hombres en el curso de una riña dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio. ¿Qué está diciendo aquí? Que el texto acá no debería decir más bien abortare, sino provocar el parto. Es decir, que el niño nace, pero nace prematuro. Estaba mirando que el niño más, hasta donde supe, puede ser que haya pasado algo más después de esa revisión, pero el niño más joven, digamos de menor edad, que ha nacido y sobrevivido, fue un niño de un poco más de 5 meses, y algo más. De allí en adelante hay múltiples casos de 6 meses y otros más, pero ese fue el que hasta el momento estaba registrado de esa forma. Pero note esto, ¿qué es lo que está diciendo aquí entonces? No que el niño sea muerto o asesinado, que nazca o que se muera, sino más bien que el parto sea provocado sin más daño. Es decir, a lo que hoy en día técnicamente le llaman parto prematuro. ¿Sí me estoy explicando? Ok, voy a leérselo en otra versión. Éxodo 21-22, la Biblia Serafín de Ausejo de 1975. La Biblia Serafín de Ausejo o Serafín Ausejo de 1975 dice: si en el curso de una riña entre hombres uno de ellos golpea a una mujer encinta y acelera el parto, pero sin otras consecuencias, pagará la multa que el marido de esta mujer le imponga según estimación de los jueces. Según estimación de los jueces. Serafín de Ausejo de 1975. No hace falta explicarlo, está muy claro. La versión Biblia Nácar Colunga, Éxodo 21-22, dice: si en riña de hombres golpeare uno a una mujer encinta, haciéndola parir, y el niño naciere sin más daño, será multado con la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces. La Nueva Traducción Viviente, en Éxodo 21-22, dice: supongamos que 2 hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Tremendo. Lo que está diciendo es demasiadamente claro. Incluso la Nueva Traducción Viviente es la que mucho más recoge la idea del contexto. Y es, número 1, no con alevosía, sino accidentalmente que la golpearon. Es decir, aun si el niño muriera, no era que querían hacer un daño a esa criatura o matar a esa criatura. Pero el texto dice sin haber muerte. Es decir, golpearon, pero sin matar ni a la madre ni a la criatura. Y en ese sentido no hay ningún tipo de contradicción. Yendo un poco más allá, para darle un poco de cimiento a esto, en el original hebreo literalmente dice, los que pueden ver en las Biblias, lo que se llama las Biblias de interlineales, dice: si hiere a una mujer embarazada
y sus hijos salen de ella, pero no hay daño, indefectiblemente se le impondrá la multa que le exija el marido de la mujer y pagará lo que decidan los jueces. ¿Qué es lo que está diciendo aquí entonces? Sencillamente que la lesión que causa un parto prematuro, pero sin pérdida de vida, simplemente exige una multa monetaria para compensar cualquier costo e inconveniencia para la pareja. Sin embargo, si el golpe que recibe la mujer embarazada causa la muerte, ya sea de ella o la criatura, declara el verso 23, entonces pondrás como pena vida por vida. Delante de Dios la vida de la madre como la de la criatura es exactamente igual de valiosa. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Sobre esto hay dos comentarios, uno de Juan Calvino y otro del pastor Joshua Enior Jiménez, que me llamaron la atención, hablando del mismo versículo. En suma, dice, incluso la muerte no intencional de un bebé por nacer, según la ley de Dios, requiere la pena capital. Es decir, obviamente ellos no querían ni ella quería abortar, ni ellos querían hacer abortar, pero si mataban a la criatura, tenían que pagar vida por vida. Ese es el punto. Incluso la muerte no intencional de un bebé por nacer, según la ley de Dios, requiere la pena capital, la misma que se aplica en el caso de asesinato intencional. Así de severo es el pecado del aborto. He aquí la verdadera justicia divina, no como la justicia del hombre que sentencia, entre comillas, justicia, que sentencia a muerte al bebé inocente y deja con vida al violador y asesino, así perpetuando el mal sobre la nación. Sobre la nación. Los que no han mirado el mensaje del jueves, yo hablaba sobre asuntos trascendentales. Dentro de asuntos trascendentales está el código de la pena de muerte para el asesino y no para el inocente. Pero el punto es que hoy en día todo se ha revertido y se ha pervertido al punto que el culpable termina libre, pero infragantemente sigue viviendo como si nada pasara, pero el inocente es el asesinado. El inocente es el asesinado. Juan Calvino, en su comentario sobre este pasaje del mismo, de Éxodo 21-22, lo elabora de una manera ingeniosa. Y en el comentario de Juan Calvino dice, este pasaje a primera vista es ambiguo, ya que si la palabra muerte solo se aplica a la mujer embarazada, no habría sino un delito capital poner un fin al feto, lo que sería un gran absurdo, porque el feto, aunque está encerrado en el útero de su madre, ya es un ser humano y es un crimen monstruoso robarle la vida que aún no ha comenzado a disfrutar plenamente. Si parece más horrible matar a un hombre en su propia casa que en un campo, porque la casa de un hombre es su lugar de refugio más seguro, seguramente debería considerarse más atroz destruir un feto en el útero antes de que salga a la luz. Es decir, como es obviamente un asesinato, es trágico, pero es muy doloroso cuando a alguien lo asesinan en su propia cama, es decir, en el propio cuarto donde él se supone que estaba seguro. De la misma manera debe considerarse, dice Calvino, seguramente más atroz que un ser humano sea asesinado en el lugar que se supone que es el lugar más seguro del mundo y que era el plan de Dios para él, porque es el lugar donde algunos... Yo no sé a qué edad nació alguno de ustedes, ¿hay aquí algún 7mesino o algo así por el estilo, algún prematuro? La mayoría, bueno, cumplieron su tiempo, 9 meses. Ese lugar fue nuestro lugar de habitación. Y fue un lugar tan diseñado tan especialmente que, por ejemplo, para hacer un aborto por solución salina e incluso por lo que se llama succión, deben quitarle el líquido amniótico primero, deben sacarle ese líquido de vida, eso que lo sostiene, que lo calienta, que lo protege, que lo nutre, etcétera. De la misma manera ocurre aquí. Cuando alguien se supone que está en el lugar más seguro y que alguien venga y destruya ese lugar, se ve mucho más atroz. Pero mire hacia dónde él llega. Por estos motivos llegó a la conclusión, sin dudarlo, de que las palabras "si la muerte sigue" deben aplicarse tanto al feto como a la madre. Además, de ninguna manera sería razonable que un padre venda por una suma fija la vida de su hijo o hija. Por lo tanto,
esto, en mi opinión, es el significado de la ley, que sería un delito punible con la muerte, no solo cuando la madre murió por los efectos del aborto, sino también si el bebé llega a ser asesinado, ya sea por aborto o poco después de su nacimiento. Pero, como no podía dejar de ser que el parto prematuro debilitaría tanto a la madre como a su prole, se permite al marido exigir ante los jueces un pago en dinero a su discreción en compensación de su pérdida, porque aunque el mandamiento de Dios es solamente que el dinero se pague ante los jueces, Él los nombra así para fijar la cantidad como árbitros si el marido llegara a ser demasiado exorbitante. Percibimos claramente por la repetición de lex talionis, o sea, la ley del talión, que debe observarse una proporción justa y que la cantidad de castigo debe regularse por igual, ya sea en un diente, en un ojo o en la vida misma, de modo que la indemnización debe corresponder al daño causado. En otras palabras, por las heridas o por los problemas que pueda tener, si el bebé no se moría, incluso así no saliera, o si saliera, como la misma lógica dice, él nace prematuro, van a tener más inconvenientes, va a tener mucho más cuidado. Entonces la cobranza que se le hacía era que tenía que pagar por todo lo que tenía que ver con gastos médicos o gastos de salubridad, mientras el niño podía mantenerse mucho más fuerte. Creo que ha sido claro, espero haber sido claro con la ayuda del Señor. ¿He sido claro? Ok, muy bien, dígale al que está a su lado, hay mucha tela por recortar todavía. Muy bien, entonces como estamos hablando de reflexiones fundamentales, voy a darle un vistazo a algunos aspectos más. En esta ocasión quiero aprovechar para hacer por lo menos un par de recomendados. Ya que estoy empezando con Éxodo 21, quiero aprovechar para recomendarles, aunque creo que algunos ya la han visto, la explicación de Éxodo 21, 22 al 25, que aparece en el canal del pastor Luis Polo, llamado Verdades de la Biblia. Él habla con esta pregunta: ¿el aborto es un derecho de la madre o es un pecado? Explicación de Éxodo 21, 22 al 25. Él da también unos detalles muy importantes que nos pueden ser útiles. De ese segmento corto del cual él explica, tomé una frase del pastor Luis Polo cuando él dice, y obviamente ese es el punto que Dios juzga. Por eso he explicado que la pérdida de un bebito accidental o espontánea no se cataloga como asesinato, obviamente no se cataloga como un aborto premeditado. En realidad, él dice, el aborto voluntario es un homicidio a la luz de la palabra de Dios. Para Dios, la vida de una criatura en el vientre de la madre tiene el mismo valor que la vida de una persona que ya ha nacido. Y yo digo a eso, amén, amén. ¿Por qué? Porque el punto aquí es que debemos entender que las definiciones del cristiano real no pueden estar basadas ni en lo que la ciencia actualmente dice, ni en lo que fulano, sutano, mengano, perencejo dice, sino en lo que Dios ha dicho. Las definiciones del cristiano no pueden estar basadas en otro sistema, sino en lo que ya Dios ha determinado. Alabado sea el Señor. Así que entre los recomendados que quiero darles hoy, hay una de las mejores enseñanzas que fue probablemente de las primeras que escuché cuando era niño. Se llama el pecado del silencio. Es la predicación del doctor, profesor y pastor Adrian Rogers, que es o fue uno de mis predicadores favoritos. Ya no existe en este mundo, pero es un hombre que marcó mucho mi vida en mi niñez, sobre todo a través de su programa El Amor que Vale, programa radial. Pero él enseñó el tema, el pecado del silencio. Y el pecado del silencio habla acerca de que no solamente el pecado es el asesinato, sino el callar ante esto. Y una de las frases interesantes de ese video, que es sumamente importante, el doctor Adrian Rogers dice, de acuerdo a la Biblia, la vida comienza en el momento de la concepción. ¿Y qué dice la ciencia? Científicamente es tan fácil ver que la vida comienza en la concepción. La estructura celular del bebé es parte del padre y parte de la madre. Por esa razón, ninguna mujer debería decir lo que yo hago con mi cuerpo es asunto mío y de nadie más. En una mujer embarazada hay una criatura diferente dentro de ella. Los cromosomas 23 del padre y 23 de la madre
están allí. El bebé está en constante proceso de desarrollo y aunque esté en el vientre de su madre, ya es una persona distinta, con un cuerpo distinto dentro de ella. El Salmo 139, 15 al 16 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amado hermano, lo que usted es, como usted es, con sus ojos, con su estatura, con su piel, con su apariencia, con su contextura, Dios lo había determinado en el libro del código genético. Usted es como Dios quiso que sea. Por eso debe decir: doy gracias a Dios por haberme hecho como soy. Porque el sistema satánico también atenta contra la estima de las personas. El sistema satánico, si eres demasiado alto, bajito, por todo hay un problema. Si eres gordo, si eres flaquito, si eres blanco, si eres negrito, si eres de color más oscuro, etcétera, cualquier sea tu color, el trigueño es al que me quería referir, o como quieras llamar, el enemigo siempre va a tentar contra tu autoestima. Pero gracias a Dios que Dios hasta en eso ha trabajado en nosotros. ¿Cuántos han sido sanados en su autoestima? Aleluya. Escribí una frase que es parte de este aspecto de lo que son reflexiones fundamentales, porque me va a llevar a un punto crucial de esta enseñanza, y es este: el plan de las tinieblas es silenciar a quienes vamos contra el sistema infanticida. Algunos cristianos laxos o flojos en el tema del aborto dicen: no hablemos contra el aborto porque es un tema político. Los personajes pro aborto dicen: cristianos, no hablen de aborto porque es un tema de libertad, y ustedes le meten moralidad y religión a esto. O como diría ese señor Darío, bueno, no, ese apellido imposible de pronunciar, diría: esto es metafísica lo que ustedes le están metiendo. Pero escuche esto: no obstante, el tema del aborto va más allá de todo lo anterior e incluye respeto y derecho a la vida, soberanía de Dios en torno a la misma y obediencia al mandamiento que dice: no matarás. Diga: soberanía de Dios. Sacuda al que está a su lado y dígale: soberanía de Dios sobre la vida. La soberanía de Dios sobre la vida va al punto de que Dios, escuche, Dios no es un titiritero de la humanidad. Al punto que Él permite muchas cosas. Dentro de las que permite, Él sabe y permite y tiene un plan trazado de por qué hay gente que nace de una u otra manera, en una u otra condición o con algunas u otras debilidades. Él lo tiene todo calculado de una manera extraordinaria. Pero el punto es este: estaba observando algo que me llamó la atención y hace parte de otro recomendado. Yo lo dije en el mensaje anterior, creo que lo dije en el tras anterior con una expresión diferente, por eso quiero reiterarlo una vez más con la palabra más exacta. Hay un documental sobre el aborto con imágenes del acto que se llama El Grito Silencioso. El Grito Silencioso. Con mi esposa, ella lo pudo ver. Cuando yo lo vi, es terrible, tremendo. Cuando lo vio ella, se quebrantó mucho, y las personas que lo han visto, incluso muchos de los comentarios allí, hablan de cómo después de ver ese video, decidieron no abortar. Incluso feministas y abortistas, médicos abortistas, después de ver ese video, decidieron no volver a promover, ni a defender, ni mucho menos a practicar un aborto. Es decir, es sumamente fuerte, probablemente de los documentales, aunque ya hay muchos muy buenos, pero este es uno de los mejores, El Grito Silencioso, que tiene mucho peso porque fue la explicación que aparece en el video es hecha a cargo del doctor Bernard Nathanson. Y para los que no tienen idea de quién es él, aquí le resumo algo de su biografía. Bernard Nathanson fue durante años el rey del aborto en Estados Unidos.
en 1969 fundó junto con otras personas la Asociación Nacional para la Revocación de las Leyes contra el Aborto, más tarde llamada Liga Nacional para la Acción por el Derecho al Aborto. Este mismo personaje fue el director del Centro de Salud Reproductivo y Sexual de Nueva York, que era entonces la mayor clínica abortista del mundo. Al final de los 70s, renegó de su militancia en pro del aborto y llegó a ser un gran abogado de la causa provida. Y él describe datos interesantes. Él dice, aquello que había abortado, porque él siempre mató muchos pensando que era solo un algo. Él pensaba que era como quitar un tumor, algo así como sacar o extirpar algo. No era algo vivo ni humano, esa era su concepción con lo que él entendía. Pero él dice, aquello que había abortado miles de veces, según sus propios cálculos, Nathanson ha estado implicado directa o indirectamente en unos 75,000 abortos. Era en realidad un ser humano, dice él, desde el instante de la concepción. La destrucción de un ser humano, y esto es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo, él dice, la destrucción de un ser humano no es la solución a lo que fundamentalmente es un problema social. Y yo le agregaría moral y espiritual. Ok, y miren esto, recurrir a tal violencia es permitir un empobrecimiento científico, ético y la pérdida total de la vergüenza hacia Dios. Dice él, debemos unirnos a buscar otras soluciones compuestas de amor, compasión y una consideración decente a la vida humana. Lo dice un personaje que por lo menos tomó un rumbo correcto en algunos momentos necesarios de su vida. En Proverbios 31:8 dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Ahora, quiero a partir de ese momento mostrarles algo que es muy importante y es contra eso, contra lo que se atenta en el momento de quitarle la vida a un ser. Y por eso es que Dios lo ve de tal magnitud. Hay muchas conferencias que pudiera recomendar, por ejemplo la de Armando Alducin, es extraordinaria sobre el aborto. Hay alguna frase que me llamó la atención de otro personaje que la mencionaré en otra ocasión, pero quiero decirle esto. En Proverbios 24, 10 al 12, la Biblia dice, y quiero que lo lean conmigo para que usted lo mire, no sé la versión que usted tenga, pero en la versión que tengo acá, Proverbios 24, 10 al 12 lo traduce de una forma interesante. Voy a leer solo algunas líneas de ese texto. Dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir, sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte, tambaleando hacia su muerte. Los que han tenido la oportunidad de ver esto, ven cómo una criatura en el vientre de una madre tambalea constantemente. Y es muy interesante eso. Ahora, mire esto. ¿Qué es lo que quiero que usted piense? Y quiero que le diga al que está a su lado, el milagro y el llamado de la vida. El milagro y el llamado de la vida. ¿Qué es contra lo que realmente alguien atenta cuando le quita la vida a un ser? Contra lo que se llama el milagro, pero también el llamado de la vida. Es decir, no hay nadie en la tierra, ni que haya estado en el vientre por la permisión divina, sea cual fuera la causa que él haya llegado allí, violación, incesto, cualquiera, meta todo lo que quiera. No hay ningún ser humano en el vientre de una mujer allí que haya estado allí solo porque Dios no supo y se le salió de las manos esa situación. Dios tiene propósitos con todo y en todo. Y entre las reflexiones finales que estaremos dando es mostrarle evidencias de casos de personas que nacieron resultado de violación, que las madres les permitió vivir a pesar de todo eso, personas que nacieron a pesar de que supuestamente iban a ser un fenómeno y no iban a poder ser nadie para la sociedad. Pero por ejemplo, Beethoven es un ejemplo de que aunque se le aconsejó y se le dijo que no podían permitirle nacer porque su familia, sus padres eran personas con enfermedades graves, genéticas,
genéticas, ya habían tenido varios hijos y ahora venía otro y dijeron no pueden permitir que nazca él porque será otro problema más, y se convirtió en el músico más extraordinario de todos los tiempos porque entre otras cosas es músico y era sordo. Y para ser músico lo primero que uno necesita es tener oído, y no solo oír bien, sino lo que le llaman oído musical, que eso es otro misterio. Y con todo y eso este hombre ha hecho maravillas al que dijeron que no podían hacer, porque jamás nadie, solo Dios, y por eso Dios va a juzgar eso, sabe qué iba a hacer cada persona. Hay gente que dice, pero se pudo haber convertido en un Hitler, en un Adolfo Hitler, en un Mussolini, en un Stalin, en quien sea que se haya convertido. Aún así a Dios no se le sale de las manos. Dios lo iba a poner bajo juicio en su debido momento también. Porque la Biblia dice que aún al bueno, al malo, los hace Dios con un propósito. Todo, es más, Faraón fue parte del plan de Dios. Dice que Dios mismo le endureció su corazón. A Ciro, un perverso, le dice, ahora por un tiempo tú, Ciro, vas a ser mi ungido con mi propósito. Herodes y todos, el mismo Judas era parte del propósito. El anticristo es parte del propósito de Dios. Así que nadie se le sale, hasta el mismo diablo es parte del propósito de Dios. Por eso muchas veces algunos hermanos que andan medio así raros, a mí me encanta cuando empiezan a descarriarse y a hacer sus cosas raras y los demonios los empiezan a molestar en la casa y empiezan a tumbarles cosas y a aparecerles sombras, y ahí vuelven y dicen, hermano, ayúdenme a orar, vayan a liberar la casa porque se me están apareciendo demonios. Yo digo, qué bueno, porque hasta el mismo diablo muchas veces Dios lo usa para que alguien sepa dónde debe volver y dónde nunca debió haber salido, porque todo lo hace Dios con propósito. Aleluya. Diga al que está a su lado que Dios no tenga que usar al diablo para ponerte en cintura. Y escuche esto. Un anónimo escribió, el aborto no te desembaraza, te convierte en la madre de un niño muerto. Esta es una verdad para reflexionar en cuanto al tema del aborto hoy día y siempre. Y siempre. Mire esto. Es tan grave el asunto del milagro y el llamado de la vida que... Y aquí viene el punto, aún los estériles, aún los que no pueden tener, sean hombres o mujeres que no puedan, por mucho que oren y a uno ayune y haga lo que sea, cuando Dios dijo no, es no. Y Dios sabe por qué dice no. Aunque uno no entienda, aunque a usted le duela, aunque usted no esté de acuerdo, pero Él sabe por qué y sabe que es lo más importante, que Él siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. No crea usted que cuando a Ezequías le dijeron, arregle su casa que está muy desordenada porque esta noche se va a morir, porque cuando a uno lo mandan a ordenar su casa es porque no está en orden. Y acuérdese que el profeta le dijo, mi Dios dice que ordenes tu casa porque ciertamente morirás. Él se puso a orar y a llorarle y a pedirle al Señor, lamentó. Dios en su misericordia lo hizo. Pero en ese tiempo, en esos 15 años de vida, nació el peor hombre de todos los reyes que ha podido existir, el rey Manasés. Dios sabe por qué muchas veces no quiere que alguien nazca a través de muchos, pero aquí viene el punto. Eso es el misterio del milagro y el llamado de la vida. Hay quienes no pudiendo tener, esto escribí como una frase y lo digo de esta manera condensada, hay quienes no pudiendo tener un bebito biológico, desean entrañablemente uno en adopción. Mientras que muchos hacen hasta lo impensable por interrumpir abruptamente la venida de su hijo ya existente a este mundo. El aborto es infanticidio en el vientre de sus progenitores, a la par que es un cruel derramamiento inhumano de sangre inocente. Y esta es una verdad en la que debemos reflexionar hoy, porque estamos hablando de reflexiones fundamentales. Bueno, voy a mirar lo que a mí me ha impactado de la Biblia para que usted vaya entrando en el asunto. Si usted lee varios textos y puede tomar notas y puede leer los Salmos 22, 9 al 10, mire lo que dice. ¿Por qué cuando alguien atenta contra una criatura está más que solo quitándole la vida a alguien o está haciéndose de alguien? El Salmo 22, 9 al 10 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.
Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Qué bueno es saber que usted tiene Dios aún desde el vientre de su propia mamá. Desde el vientre de mi madre tengo Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Salmos 71:6. Salmos 71:6. El capítulo favorito de mi padre es el Salmo 71. Se le llama el Salmo de los ancianos. ¿Lo han leído? El Salmo 71. Les voy a leer un versículo. Salmos 71:6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. ¿Quién fue el que nos sostuvo y sustentó desde el vientre de las entrañas de nuestra madre? Nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Hacedor. Amado hermano, cuando alguien atenta contra la vida de alguien, está tratando de violar la soberanía de Dios. Y el punto es que en la soberanía de Dios, el que se mete con temas de soberanía tendrá serios problemas. Eclesiastés 11:5. Y se lo voy a leer en dos versiones porque ese texto en Reina Valera no transmite toda la esencia de lo que realmente está diciendo allí en el original griego, y hay una versión que lo traduce mejor. Mire cómo lo dice. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Diga, todas las cosas. Uno de los misterios es, dentro de esa mujer empieza a formarse aún lo que aquí llama los huesos en el vientre de una mujer encinta. Pero en esta versión Nueva Biblia Viva, mire cómo lo traduce: los caminos de Dios son misteriosos como la senda del viento. Dice, o como la forma, y aquí está el punto, en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño aún desde el vientre de su madre. Es decir, que desde el momento de la concepción, uno de los misterios que la ciencia jamás podrá revelar es cómo es que entra un espíritu. No solo es el hálito de vida, sino un neuma, realmente el soplo de Dios dentro de una criatura, de manera que no hay nadie que sea igual a nadie. Aún los gemelos son distintos. No hay nadie que tenga el mismo código genético. Empezando por eso, no hay nadie que tenga las mismas características. Hijos del mismo papá y de la misma mamá. Yo he conocido algunos que el un hijo sale mono y el otro sale trigueñito, y el otro sale alto y el otro sale vaquito, del mismo papá y de la misma mamá. Porque Dios es un artista por excelencia y Él nunca hace copias, Él hace originales. Usted está al lado de una originalidad de Dios. Nadie es una copia en la tierra. Así que cuando alguien le quita la vida a un ser humano, está atentando contra un diseño original de Dios. Y sabe lo delicado del diseño original, es que aunque ese es cierto, escuche, hay una frase que dice que nadie es indispensable. ¿Han oído eso? Y aunque es en parte cierto, también es cierto que nadie es irreemplazable. Es cierto que nadie es indispensable. Yo no soy indispensable en esta iglesia. Podrá venir cualquier pastor, pero nunca uno como este servidor. Podrán venir mejores, que los hay, que son la mayoría, van a venir. Pero nadie podrá reemplazar a este servidor. Así que es falso decir, si se va ella o se va fulano o se va mengano, alguien lo reemplaza. Es imposible, porque cada quien es absolutamente único. Escuchaba el testimonio del pastor Loami Díaz, como contaba que habían, creo que eran 3 amigos, los mejores amigos, con la diferencia de que cuando uno de los 3 se murió, nunca más volvieron a ser igual. Porque el que se murió era el único que podía hacerlos reír a ellos a carcajadas, y hasta cuando a uno le duele ya el estómago de tanto reír. Los otros hacían reír, pero no como él, y nunca más alguien como él. Y cuando él murió, se dieron cuenta que también se murió para siempre, algo que nadie más iba a poder lograr hacer.
Y por eso esos dos amigos que quedaron estaban muy tristes, no solo por la pérdida de su amigo irreparable, sino porque cuando alguien es quitado, se quita algo que nadie más podrá reemplazar. Nadie más podrá hacer. Pablo es Pablo, Pedro es Pedro, Elías es Elías, Daniel es Daniel, David es David, Jairo es Jairo, Yolanda es Yolanda, Dubán es Dubán, y nunca más nadie será igual a usted. Usted es único delante de Dios, usted es especial tesoro, porque Dios se lo diseñó de esa manera. Se habla de los millones y millones de espermatozoides que en el momento de la concepción van en búsqueda de un óvulo y millones, y solo uno. Si cada uno de esos millones logra hacer su cometido, siempre se formará un humano distinto totalmente. Nunca se va a repetir, aunque venga del mismo papá y aunque venga de la misma mamá. Diga, mi Dios es perfecto en lo que hace. Y el misterio es cómo se mete el espíritu dentro del vientre de una mujer. En otras palabras, cuando una mujer tiene a una criatura en su vientre, no solamente tiene el espíritu de Dios, su propio espíritu, sino el espíritu de alguien más metido dentro de ella. Pero lamentablemente hay gente que permite que el espíritu de muerte entre en ellas, y por eso muchas quedan poseídas después de un aborto. Quedan atormentadas después de un aborto, porque no es lo mismo una posesión que un atormento. Por eso expliqué, creo que como 15 mensajes sobre ángeles y demonios, para que ustedes puedan hacer por lo menos una idea básica de eso. Así que, amados, estamos hablando de algo tan serio como esto. Diga, llamado de Jeremías. Levante su mano, diga, llamado de Isaías. Diga, llamado de Juan el Bautista. Diga, llamado de Pablo. Alguien piensa que el llamado es cuando usted va al culto y alguien le dice, venga aquí al altar, y ya usted es llamado en ese momento, o cuando yo tenía 5 años y ya tuve el sentir de, yo ya sabía que iba a ser pastor desde los 5 años. No, el llamado mío comenzó en la eternidad. Y comenzó, según lo que voy a leerle, ¿dónde? Mire, el llamado de Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando una mujer le quita la vida a un ser humano en su voluntad permisiva, Dios muchas veces lo permite, porque el aborto también es parte de las permisiones, porque Dios va a dar juicio de todos modos sobre ello. Y cuando usted le quita la vida a alguien, usted está quitándole la vida a alguien que antes que fuere formado ya era conocido por Dios. Aún antes de la noche loca de pasión que usted haya tenido, aún antes de su pecado o su inmoralidad, aún antes de todo eso, ya Dios conocía a esa criaturita, ya la conocía. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y dice, te di por profeta a las naciones. Y cuando a Jeremías le hacen el llamado, él dice, pero si yo no sé hablar, yo soy niño. Dice, tú no me vas a venir a enseñar a mí. Yo te escogí para ser profeta desde que estabas, aún antes de que estuvieses en el vientre. Así que vas a ser profeta y punto. Porque cuando Dios tiene plan para nosotros, Dios lo cumple. Y cuando alguien le quita la vida a un ser humano, tiene que rendirle cuentas a Dios por haberse entrometido en la soberanía de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado por profeta para las naciones. Diga, llamado de Isaías. Isaías 49:1 dice, oídme costas. Él quería que todo mundo sepa de su llamado. Y escuchad, pueblos lejanos. Y hoy los pueblos lejanos lo estamos oyendo. Dice Isaías, Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Aún antes de que a tu mamá y a tu papá se le ocurriera qué nombre ponerte, Dios ya te había puesto nombre. Aún antes, a mí me dicen que me puso Jairo, mi padre, por el Jairo de la Biblia, que porque era alguien importante y que de la sinagoga, y le gustó la fe de Jairo, y dijo, pongámosle Jairo. Y después mi madre, le gustaba el periodista Yamid Amad, y a mí me terminaron poniendo el nombre
Yamit. Ahora soy Jairo Yamit. Y resulta que yo siempre había pensado, Señor, yo hubiera querido tener el apellido de mi abuelo, porque en realidad mi padre, su apellido de padre es Zambrano. Zambrano Araujo, pero su padre no lo reconoció y no le dio el apellido y quedó con Araujo, y ahora Dios me bendijo y ahora soy doblemente Araujo, Jairo Yamir Araujo. Eso no se le salió del control a Dios, fue Dios quien ya lo tenía determinado todo desde la eternidad. Así que si a usted le pusieron, no sé cómo le pusieron, Teodosia, o bueno, yo no sé cómo le pusieron a usted, porque hay gente que no quiere decir el segundo nombre. No, fulano de tal, a secas, dicen, no más. Y no quieren revelar su segundo nombre. Pero amado hermano, ya Dios le tenía su nombre. ¿Cuál es su nombre favorito? Díganlo. Mariano. Miguel Ángel. Ok. Oscar. Pero cada uno, hay algunos que tienen su nombre escondido. ¿Cuántos saben el segundo nombre de mi padre? A él le gusta, no, a él sí le gusta, no, a él sí le gusta, él se llama Adolfo. Pero no Hitler, sino Adolfo, el verdadero hijo de Dios, Adolfo. Segundo Adolfo. Mis dos hermanos están en la presencia de Dios y Dios los reconocerá con ese nombre. El uno de ellos se llamaba Segundo Leonardo. ¿Qué tal me lo han puesto a mí? Segundo Leonardo. Y mi hermana se llamaba María Elizabeth. Dios ya lo determinó. Y claro que ellos están mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Pero es importante entender eso, que hay un llamado desde el vientre y su nombre lo tenía en memoria el Señor. No solo en la cruz, sino desde la eternidad. Lucas 1:15, diga, llamado de Juan el Bautista. Léalo conmigo allí rápido porque esto no puede pasar por alto. Lucas 1:15, la Biblia dice, diga, la Biblia dice. Mire, y les voy a contar un testimonio sobrenatural, vaya y corrobórelo, búsquelo en las redes sociales, está el pastor Eber Romero y él se los va a explicar mejor que yo porque él lo vivió con su experiencia. Pero en Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Que no es criatura, que solo se llama feto, que es un embrión, que no se sabe. No, es una criatura que puede hasta recibir el Espíritu Santo de Dios. Y ahí viene el misterio de Elizabeth. Elizabeth tenía el Espíritu Santo porque recibió el Espíritu Santo ella. Tenía su espíritu humano y tenía otra criatura con otro espíritu y aparte con el Espíritu Santo también dentro de esa criatura. Es que eso solo lo puede hacer Dios, por eso se llama el milagro y el misterio del llamado de la vida. Mire, Lucas 1:15, lo mismo pasaría con Sansón. A Sansón incluso le dijeron qué tipo de dieta debía tener la mamá mientras esté esa criaturita allá adentro. El Señor decía, esa criaturita me la respeta, incluso usted va a tomar esto y aquello, no puede ir tomando cualquier cosa porque esa criatura nace con propósito. Eso está en Jueces capítulo 13, 14, 15 y 16, toda la historia de Sansón. Así que mis amados hermanos, Dios todo lo tiene calculado. Diga, llamado de Pablo. Gálatas 1:15. Bueno, mientras llegamos a Gálatas 1:15, les cuento un testimonio que me impactó mucho. Para los que dicen que no, que solo es una criaturita y no pasa nada. Bueno, ya ustedes lo podrán corroborar más porque fue hace muchos años que la escuché. Voy a contar tal cual como tengo en mi memoria, pero gracias a Dios que el pastor Eber Romero está por ahí en la internet y algún momento alguien le puede corroborar tal cual como era. Pero en Gálatas 1:15 va a decir algo que me llama la atención. Pero el pastor cuenta que él estaba predicando, su esposa estaba en estado de embarazo, un poco afectada, así que ella estaba en lo que se llama la casa pastoral, mientras que el pastor estaba predicando. Ella llevaba unos meses de embarazo y el hermano empezó a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a ministrar y de repente el Espíritu Santo descendió en ese lugar, la gente empezó a hablar en lenguas, pero allá arriba estaba pasando algo sobrenatural. Y es que la madre del hijo, hoy en día ya es un muchacho, el hijo del hermano Eber Romero, y cuenta
que ella sintió como la criatura mientras la voz de él, porque él solo se movía cuando la voz del papá predicaba, es decir, cuando el padre predicaba él se movía mucho más, como que reconocía la voz de su papá desde su propio vientre. Y dice que en esa ocasión se empezó a mover de una manera diferente. Fue tanta la forma como ella se empezó a mover que ella empezó a quebrantarse y comenzó a adorar y comenzó a hablar en lenguas. Y entonces la gente, al saber que ella estaba allá, algunos subieron a ver qué pasaba porque ella estaba en un estado delicado, así que fueron a ver. Y lo interesante es que cada persona que entraba al cuarto donde estaba la madre de aquella criaturita que estaba en el vientre, cada persona que entraba no podía resistir lo que había allí adentro, y todos terminaban, gente que no había recibido el Espíritu Santo entraban y empezaban a hablar en nuevas lenguas. Gente que no había sentido la presencia de Dios caía de rodillas y no podía ni siquiera ir a ver qué era que estaba pasando por ella, porque la madre estaba adorando, hablando en lenguas, y la criatura de una manera sobrenatural. Y escuche de dónde viene la comprobación de lo que ocurrió allí. Y es que, ¿cuántos saben que un bebito de 3 meses no puede hablar? Pues, obvio. Pero resulta que cuando el niño nació, ellos se quedaron con eso. ¿Y qué pasó? Y se acordaron de Lucas 1:15. ¿Será que un niño puede recibir el Espíritu Santo en el vientre? Pues la que estaba hablando en lenguas era ella, pero ¿será que el niño? Y se quedaron con esa inquietud. Así que un día, dice el hermano, que empezaron de repente se sorprendieron porque entraron al cuarto. La criatura tenía solo 3 meses. Y cuando ellos se acercaron, empezaron a ver que él empezó a balbucear y de repente empezó a hablar un lenguaje extraño, un lenguaje especial. Y la gente que volvió otra vez a entrar allí volvió a sentir lo mismo que había pasado cuando él todavía estaba en el vientre. Y esa fue la única vez que él volvió a hablar hasta que ya pudo hablar normalmente. Ese día él habló en lenguas, porque el Espíritu Santo puede hacer hablar hasta el mudo, hasta el que no puede hablar, hasta el bebito. Y la Biblia dice que hasta la criatura en el vientre puede ser llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que quien atenta contra eso está atentando contra una criatura perfectamente suficiente, porque Dios no tiene nada que ver allí con el tamaño. Es decir, nosotros somos, aun cuando usted mida 3 metros, somos suficientemente pequeños como para que el Espíritu Santo se meta dentro de nosotros. Así que Él no tiene nada que ver ahí con su tamaño. Puede que sea una criaturita que alcance en la palma de su mano y sobre espacio, pero ahí hay suficiente espacio porque hay un neuma, hay un espíritu, y el espíritu que Dios sopló es suficientemente grande para albergar aún la misma presencia del espíritu de su creador. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y Gálatas capítulo 1 versículo 15. Con este quiero que terminemos y quiero que allí donde está lo lea conmigo en alta voz. Si lo tienen, Gálatas capítulo 1 versículo 15. Léanlo ustedes, tengan la amabilidad primeramente, y póngase de pie si gusta hacerlo para leerlo. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Gálatas 1:15. Pero 1:15 de Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso es lo que quiero que usted se quede hoy, este día, en estas reflexiones importantes el día de hoy en su corazón. Usted que tiene el privilegio de haber nacido, no nació por casualidad. ¿Sabe cuál es el ataque más sistemático de Satanás contra cualquier ser humano? Es hacerle creer que no tiene propósito. Es hacerle creer que es un accidente. Es hacerle creer que usted es lo peor de lo peor, que es un error. Incluso en algún momento hasta gente de Dios como Job llegó a pensar mal, porque Job se equivocó cuando él decía: mejor me hubiera quedado como un abortivo que nunca nazca. Él no estaba diciendo que quería que la mamá lo hubiera abortado, sino que la palabra, ahí está el detalle de lo que vamos a analizar más adelante. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra abortivo, no se refiere a alguien que haya sido abortado a propósito, sino que se refiere, incluso es una mala traducción también, la mejor traducción es alguien cuyo útero, cuya matriz no pudo sostenerlo con vida. Es decir, el problema no era ni siquiera a propósito, era simplemente alguien que se perdía por accidente, moría por accidente. Pero cada ser humano que nació con un propósito. Yo quiero que terminemos hoy orando por cada uno de los que estamos aquí.
Vamos a allí inclinar nuestro rostro. Si usted desea arrodillarse donde está, hágalo. Pero vamos a orar en este momento, porque cada persona en este lugar tiene un plan perfecto, pero usted debe aprender a alinearse a ese plan y a ese perfecto propósito de Dios. Señor, en esta hora te doy gracias. Así como Jeremías, así como Isaías, así como Juan, como Sansón, tú mismo, Señor, te encarnaste y nos mostraste que cada criatura en el vientre de una mujer está con propósito. El mismo Pablo es un ejemplo que testifica de ello, pero de la misma manera hoy puedo levantar mi voz con seguridad y decir: soy un propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos, dice tu palabra. Tú fuiste el que me creó, tú fuiste el que me diseñó, tú sabes para qué nací, pero te pido, Señor, ayúdame a entender ese propósito. Pero también te pido, Dios, que la gente que pueda ser alcanzada por esta serie pueda entender, oh Dios, que no solamente es un asunto ideológico, un asunto de quitarle una simple vida a un ser y ya. Se trata de quitar de este planeta a una criatura irreemplazable, con llamado, con un misterio, con un propósito, con una vida, con planes que tú tenías determinado desde la eternidad, con un nombre. Muchos de ellos mueren como NN, nadie les puso nombre, nadie los reconoce, pero en la eternidad cada uno de esos seres tiene su propio nombre. Dios les dio nombre porque Él pensó en eso aún desde antes de la fundación del mundo. Pero Señor, en este día te pedimos, oh Dios, que aquellas que aún no han cometido esa tragedia, o aquellos que aún no han llegado a ese nivel, te pido, Señor, ayúdalos a abrir sus ojos, a recapacitar, a entender, oh Dios, a corregir aquello que no está bien. Y te pido también, oh Dios, que aquellos que ya han pasado por ese proceso, ya han cometido ese horror, te pido también, trata con ellos. No permitas, oh Dios, que aquellos espíritus asesinos de muerte que se apoderaron en algún momento de su desesperada vida, los lleven ahora incluso a cometer algo peor, que es quitarse su propia vida. Yo te pido, Padre Celestial, que tú a través de esta palabra soplas vida sobre ellos, soplas espíritu de vida sobre ellos, de manera que abren sus ojos y entienden que hay un valor, que hay un misterio, que hay un llamado en la vida. Y de los que estamos hoy en este lugar, que alguien pueda dar gloria a Dios y decir: soy parte de esos que nacieron con llamado, con propósito, y por tu gracia estoy vivo, y por tu gracia estoy aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret, alguien que pueda soltar sus manos un momento y darle a Dios por unos minutos toda la gloria, todo el honor y el aplauso que Él se merece. El aplauso que sea del alma, del corazón, con toda su fuerza, porque Él es Rey. Me has dado la vida, el existir. Tú me has dado un propósito. Me has dado el afecto, el amor que solo viene de ti. Enséñame, oh Dios, y llena y revela ese misterio de vida, ese misterio de llamado y ese misterio de propósito sobre cada uno de nosotros. Oh, cuán hermoso eres tú, Señor Jesús. Alguien que pueda darle gloria y decirle eso: Señor, tú eres mi pensamiento, tú eres, Señor, mi diseñador. Amo tu nombre y tu presencia.
porque